Mateo y Lucas narran el nacimiento del Señor Jesucristo y narran la genealogía. ¿Qué es la genealogía? La ascendencia, de dónde el Señor desciende, de qué familia viene. Y aunque ellos, los detalles que tienen, los encuentro diferentes, finalmente concluyen en que Cristo es descendiente del rey David. Entonces hoy comienza con ese subtítulo allí: el nacimiento de Jesús. Así comienza y dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Pueden sentarse los que están de pie. Bien, Lucas es un historiador. Él escribe el Evangelio, pero él narra también historia, porque es un hombre preparado para la historia y le gusta esa investigación, ese arte de investigar. Por eso él se fija en ciertos detalles. Él dice en aquellos días. ¿Pero cuáles días? Él dice allí cuáles días. Se promulgó un edicto en los días de Augusto César. Eso dice el versículo 1. Entonces nos vamos a investigar la historia. ¿Quién era Augusto César? Encontramos que Augusto es un título, no es un nombre. César es un título, no es un nombre. Entonces, el nombre de este emperador era Cayo Octaviano. Y no está así escrito en la Biblia, está en la historia. Vamos a la historia, revisamos los libros y encontramos que el hombre se llamaba Cayo Octaviano. Encontramos que con el tiempo se cambió el nombre y se hizo llamar Cayo Julio César, porque él era nieto de Julio César, el gran Julio César. Este Augusto César fue titulado así, con un título de venerable y de emperador. Augusto era venerable y César era emperador. Él fue el fundador, para que sepan ustedes, del poderoso imperio romano. Ese imperio de hierro, de emperadores y soldados invencibles, de gladiadores. Cuando Cristo nació, este hombre era el emperador. Era el que gobernaba el mundo conocido. Quizás no todo el planeta, pero era lo que se conocía, todo lo de alrededor, todas las naciones. Él era el gobernante. Para él hacerse emperador tuvo una gran batalla con un socio que tenía en el imperio, en el reino, pero lucharon los dos para ver quién se quedaba con el mando. Y él venció a su oponente y quedó con ese poderoso imperio, lo fundó. Fue un imperio criminal, devastador, terrible, pero cualquier nación no se le medía. En esa batalla mortal su ejército derrotó a todos sus rivales. Eso fue en el año 31 antes de Cristo. Y luego en el año 27 después de Cristo se le dio el título Augusto César. Entonces, cuando nació el Señor, este hombre tendría quizás unos 60 años de edad. Ya estaba madurito. Y a él se le ocurrió hacer un censo en todas las naciones que él gobernaba. Porque al hacer el censo, él pedía impuestos y sabía cuánta gente tenía, qué familias eran ricas, quiénes eran empresarios, qué poseían. O sea, el censo le ayudaba para muchas cosas. Además que reclutaba jóvenes para el ejército, para defender el imperio romano, para que fuera invencible. No encontré la razón por la que los jóvenes judíos, o sea, los de Israel, no eran reclutados para ese ejército romano. Estudiando aquello todavía no llegué a fijarme cuál fue la razón. Lo cierto es que él manda a que se haga un censo. Entonces Lucas nos cuenta estos detalles.
Dice que se hizo el censo y dice cuándo se hizo el censo. La historia registra que el censo se haría cada 14 años. Y de esta manera el imperio crecía y se fortalecía económicamente y militarmente. Ahora bien, el imperio romano había sido profetizado por Daniel. Dios le dio un sueño a un rey en la época de Daniel, 500 años antes de Cristo, a un rey llamado Nabucodonosor. Le mostró una imagen que tenía oro, plata, bronce, hierro y los pies hierro con barra. Pero en la parte de hierro, en la visión que Dios le revela a Daniel para interpretar ese sueño, le revela que vendría ese imperio romano. Le dijo al Señor que primero era un reino de oro, que era el reino de Babilonia. Después un reino de plata, que era el reino de los persas. Después era un reino de bronce, que era el reino de los griegos. Y después el de hierro, que era el reino de los romanos. Y este Augusto César fundó ese imperio de hierro. Ahí en ese momento es que viene el Señor a nacer, porque es ahí cuando viene el censo. El versículo 2 y 3 nos dicen así: este primer censo, total que eso confirma lo que les estoy diciendo, era primer censo, cada 14 años habría el censo. Se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria. No me voy a detener en cuanto a esto, quién era este gobernador de Siria. Lo que sí les quiero decir es que esos son los detalles de un historiador. Lucas es un historiador y él está diciendo esto. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Entonces se dirigían por multitudes en todo el mundo, las multitudes de todo el imperio romano, cada uno a su ciudad. Le correspondía donde había nacido, de qué familia era, de qué tribu era, en fin. Ahora, José y María tenían que ir al lugar de donde ellos eran descendientes. ¿Por qué Lucas dice estos detalles? Porque mientras estoy hablando, alguno puede preguntarse, ¿para qué tanto detalle? Porque la profecía tiene que cumplirse al pie de la letra. Y miren lo que dice el versículo 4 y 5. Dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad, escuchen, lean, a la ciudad del rey David. ¿Y cómo se llama esa ciudad? Belén, por cuanto era de la casa y familia ¿de quién? De David. Ahí se nos comprueba que José y María eran descendientes del rey David. Entonces, ¿de dónde nacía el Mesías? Descendiente del rey David. ¿Vamos comprendiendo por qué los detalles? Bien, ellos eran descendientes de David. Desde Nazaret a Belén había 120 kilómetros por terreno montañoso. No había avión, no había taxi, no había autobús con aire acondicionado. Solo ellos podían ir en burrito o a pie. Imagínense viajar 120 kilómetros. De aquí a Pamplona hay 70 kilómetros. O sea que faltan 50 kilómetros más por terreno montañoso a pie. A pie. Montañoso y desértico. ¿Se imaginan el viaje que tenían que echar para ser censados? Entonces, sin estos medios, en medio de temores, de peligros diversos, ellos debían llegar hasta allá. Ahora, es correcto. Ustedes se imaginan 120 kilómetros y ella encinta, a punto de parir, porque estaba justo en los días del alumbramiento. Pero las escrituras decían, Miqueas 5:2, vamos a leer, vamos a buscar Miqueas, por favor. Libro del profeta Miqueas. Muy bien, vamos a leer. Dice la palabra del Señor en el libro del profeta
Miqueas, en el capítulo 5 y versículo 2, así. ¿Están conmigo allí? Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será ¿quién? El Señor en Israel, Señor con mayúscula, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces allí nacería el Mesías. Y justo a Augusto César le da por hacer un censo, justo en los días del dolor del embarazo de María. Le da por hacer un censo justo en esos días. Y no solo eso, dice, debe ser por familias. Todos deben ir hacia el lugar donde ustedes nacieron y de qué tribu son. Justo en esos días, cuando María estaba a punto de parir. Y obligatoriamente por la ley de Roma, le tocó irse hacia Belén en los días en que debía parir. Y la profecía decía que el niño debía nacer en Belén. Entonces, mis amados hermanos, Dios siempre tiene el control. Yo quiero que ustedes se imaginen a José y a María, ella embarazada, en Nazaret, carpintero, trabajando duro para su familia y pensando él que la profecía decía que el niño debía nacer en Belén. ¿Y cómo? Él decía, María, pero tenemos que irnos a